administrador es un administrador es para el distrito y un coordinador es el centro regional. No estamos hablando solamente de la educación especial. ¿Qué es la diferencia de un coordinador de servicio o un consejero que le llaman en la escuela en educación o un administrador en la educación especial? Que toma decisiones. Dice que, ¿escucharon lo que dijo? No. A ver, Ivonne. Dice que es un administrador quien toma decisiones en la educación. En el IEP. En el IEP. ¿Y el consejero no toma decisiones en el IEP? Sí, pero ellos como que ellos no pueden autorizar algo ya hasta que sea el administrador dice ok. Dice que solamente que esté el administrador puede tomar decisiones. Todo depende la abogacía de ustedes en todo momento. En un IEP no se requiere que esté el administrador. El administrador de educación especial es el que está debajo de todas las escuelas. Es un grupo, por ejemplo, el administrador le dan, por ejemplo, 7 escuelas primarias. Espérese. Él está a cargo de esas 7 escuelas primarias o 7 secundarias o 7 secundarias. ¿Qué hace él? Él es responsable de que esas 7 escuelas estén funcionando como debería de ser la educación especial. Cuando no funciona una IEP, muchas veces en los IEPs de sus hijos no va siempre el administrador de educación especial, porque ellos consideran que no lo requieren, porque siempre asignan a una persona asignada para este caso. Puede ser el consejero siempre lo asignan casi siempre en la secundaria o en la preparatoria, pero aún así a veces no está asignado nadie, nomás está la maestra de educación especial, porque todo depende. Cuando tienen un consejero es casi siempre cuando está en MM o en clase general. Cuando está en clase severa o una clase de autismo, por ejemplo, casi siempre quien se dirige es la maestra. Todo depende cómo se maneja la escuela, pero todo el equipo es quien decide. Pero yo siempre he mirado que todo se decide, depende de tu abogacía. No necesitas ni el administrador, no necesitas el coordinador, siempre necesitas que tu equipo esté trabajando contigo y tú hagas que ese equipo trabaje. Aquí el IEP y el equipo va a trabajar dependiendo de tu abogacía, y eso es algo que dijimos que este año íbamos a hacer énfasis en esta clase, en este entrenamiento, que no es cómo funciona el IEP ni quién dirige el IEP. El IEP lo diriges tú como padre. Si tú no ejerces la abogacía ni haces valer los derechos de tu hijo, el IEP va a continuar como ellos quieren. Aquí es como ustedes aboguen, no hay otra. Si no está funcionando, quiere decir que algo no estás haciendo la abogacía correctamente. Eso es más que claro. No es que ellos no están haciendo el trabajo bien, a lo mejor sí no, pero si tú abogaras de la manera correcta y guiándote en lo que es la ley, no estuvieran haciendo lo que ellos quieren. Es más que claro. No necesitas un advocate, no necesitas un abogado, es más que tú estés haciendo la abogacía. Si no está funcionando, analízate cómo estás dirigiendo el IEP. Como yo les he dicho, si estamos aquí es porque estamos aprendiendo, es porque queremos aprender para abogar por nuestros hijos. Y nada menos por eso es que hoy me llamaron que no había gente. Lo voy a brincar. Es que están llegando tarde. Entonces yo entiendo que todos podemos llegar tarde por ciertas cosas, pero sí es una responsabilidad porque se pierden casi media hora. Y también la que estaba aquí, la que tenía que dar la clase, está que no hay gente. Entonces sí tenemos que tener responsabilidad en todo, porque también esa impuntualidad, tú eres el abogado de tu hijo. Y me ha tocado llegar a IEPs y llegan tarde. A mí me ha llegado a IEPs y no llevan una libreta, no llevan un lápiz. Imagínate, si tú contratas a un advocate o un abogado, ¿verdad que sí vas a decir? Llegó tarde y llegó sin nada y no llegó preparado. Si tu hijo hablara y entendiera, entonces diría, pues entonces, ¿qué está haciendo mi mamá o mi papá? Si no están abogando apropiadamente. Si ellos tuvieran el razonamiento, lo dirían, porque un hijo típico sí no lo dice. Un hijo típico sí lo dice, y lo digo por experiencia. Si yo no participo en algo de mi hija, de un evento, mi hija me dice. Si yo no voy a una junta, me dice, ¿por qué tú no vas? Como ella en la escuela que estaba, la mayoría de sus papás participaban de sus compañeros. Y ella sí me reclamaba, ¿por qué no te das el tiempo de ir? ¿Por qué no vas cuando entrenamos? ¿Por qué no vas a los eventos cuando yo participo? Porque habla, ¿verdad? Y porque sí se fijan.
y porque sí miran cómo otro papá apoya. Entonces, nomás pónganse a pensar cuánto están haciendo, cuánto se están esforzando cada día más por hacer la mejor la abogacía. Y regresando a lo del transporte, cuando no los quiere llevar el chofer, inmediatamente usted tiene que llamar al distrito escolar de Long Beach, no a la maestra, no al director de escuela, no al director de transporte. ¿Por qué? Porque ellos no van a poder hacer nada. Aquí quien puede hacer la diferencia es el superintendente de educación especial o el administrador de caso. ¿Quién es? Quien ustedes tienen que conocer quién es el responsable de lo que es el administrador. Él tiene mucho poder para poder hacer cambios en todo. Y cuando ustedes lo pidan en sus IPs, ellos no van a ir, pero si usted, por ejemplo, no se lo lleva a transporte, usted le va a mandar un correo electrónico. Todos deben de tener el correo electrónico del administrador de caso. Todos. Sí. En el CEAS, que es la Junta del Comité de Educación Especial, siempre están todos los administradores y ahí es una buena oportunidad para que ustedes conozcan sus administradores y ellos vayan reconociéndolas y en un futuro cualquier problema ahí directamente se dirigen a ellos. En el CAC. Perdón. Pues esa oportunidad que vaya otra vez también. ¿Iba a decir algo usted? Sí, mi pregunta es, como yo, mi hija, me dijeron que iba a estar, la recogieron a las 7:18 y después voy al día que me toca llevarla para el lunes, me mandan la notificación el lunes, y después la están recogiendo a esta hora y no se me notifican ni me mandan nada a decir, y pasó el van a las 7:01 y se quedó la niña sin el servicio en ese día. Lo llamé, lo primero que me ocurrió fue llamar a transportación. ¿Son los que tendrían que haber hecho el al distrito? En ese caso también puede llamar al transporte porque están pasando antes de la ruta, ¿verdad? Sí, la cosa es que no me notificaron a mí que iba a haber un cambio en ella. Iba a haber un cambio, sí. Si no tuviera conseguido transportación ella hubiera perdido el día. Traté, aunque llegué tarde, pero la llevé. Pero si no hubiera pasado, mi niña hubiera perdido el día. A mi hijo le pasó muchas veces eso. Yo, aprendiendo de otras personas, lo que yo hice, yo llamé al transporte y le dije, ¿sabes qué? A mí no me notificaron el transporte y el bus ya pasó. Yo no tengo transporte para llevar a mi hijo, así que manda otro autobús que pase por mi hijo. No, que no se puede hacer eso. Sí se puede, porque tú no me avisaste y él está listo para ir a la escuela. No, que no se va a poder. Ok. ¿Cómo te llamas? Fulana de tal. Ok. Cuelgo, llamo al superintendente. ¿Sabes qué? Necesito que mandes un chofer, un taxi, para que lleven a mi hijo a la escuela. Porque el transporte no me notificó que hubo un cambio en el horario y él está listo para ir a la escuela. Entonces, si no lo hace, entonces yo voy a poner una queja a Sacramento porque estás incumpliendo a un servicio de IP. Ese es un servicio. Pero no fue mi culpa que yo no estaba lista, no fue culpa que el niño tuvo un comportamiento como ellos dicen, no, fue un error de transporte. Y lo que sí deben hacer es mandar otro chofer que pase por tu hijo. O en su defecto, tienen que mandar un taxi, un carro, un servicio privado para que pase a la escuela por tu hijo. No es que uno quiera hacer a fuerzas como, lo va a hacer porque lo tiene que hacer, porque yo digo, o porque quiero hacerles ver que yo mando. No, es parte de enseñarles que deben de respetar los derechos de su hijo, porque aquí no van a hacer lo que ellos quieran, es cómo se dice, porque si usted no está lista, entonces ellos se van. Entonces si ellos fallan, hay que dejarles saber que no lo van a estar siguiendo haciendo, porque si lo hacen con usted, lo siguen haciendo con otro, y eso no se debe de seguir permitiendo que lo continúen haciendo. Dígame. Sí. Siempre, ya ve que mandan un papelito que dicen, a partir de tal día va a pasar diferente el horario, ¿verdad? Eso deben de hacerlo. Si no se lo mandaron, entonces yo he aplicado eso. Y sí han venido por mi hijo. Yo como era, su primer año que yo no sabía nada de más, ignoraba, pero lo que yo me pude dar cuenta de que le dije a mi hija, ¿sabes qué? Nos quedamos hasta la hora que él pasaba, pero a mí no me notificó porque ves que Ryan también ya pasaron, tampoco lo hizo su chofer. Eso es bien importante lo que ella está diciendo. Ya ve que el chofer pasa y pone con un gis que pasó ese horario. Yo tomaba fotos y pasaba antes, porque a veces había niños que no van, ¿verdad? Y él pasa antes y yo no salía antes, yo salía 5 minutos antes, porque yo no iba a tener mi niño afuera con el frío o lloviendo a veces. Entonces yo bajaba siempre 5 minutos antes. Si ella pasaba 5, yo le tomaba una fotografía y tenía que mandar otro vaso.
Porque le dije, yo bajé 5 minutos antes, transporte pasó antes. Ese no es el horario. No es que no fue otro niño y pasó, ese no es mi problema, entonces me hubieras ido a tocar. Que el transporte no hace eso. Ok, no hace eso, entonces él no se puede ir. Él tiene que esperar hasta la hora que dice su sketch de mi hijo para irse. Si yo no, 1 minuto a veces esperan, máximo a veces. Si tú no pusiste, como él debía pasar a las 8 y tú no me pusiste 8:1, entonces te vas a regresar por él. O vas a mandar a alguien por él. Y sí, tenían que pasar por él. Sí, porque yo lo primero no llega a las zonas 7:30, pero yo no miro ninguna marca. Y ya pasó. Por eso después ya como que me empecé a mover para... Una vez yo presioné porque dijeron que no y estaba lloviendo y dije, ok, voy a pagar un taxi para que lleve al niño a la escuela, pero lo vas a pagar. Porque lo tenía que pagar, porque esa fue una falla de él. Es que uno tiene que hacer valer los derechos de nuestros hijos, porque si uno permite una vez, es fácil seguirlo haciendo, porque la segunda vez no va a pasar. Y es algo que yo aprendí a base de abogacía y aprendí de otras personas que hacían esa táctica. Y Eva Casas, que era la abogada que nos apoyaba bastante, ella siempre nos dijo, mientras tu hijo esté listo y ellos pasen antes, ellos deben de venir. Otra cosa bien importante, y lo tocamos el día de Plasencia, la semana pasada, fue transporte. Algo también que preguntan mucho, ¿qué pasa cuando el niño se para mucho el transporte, verdad? Que va caminando y se para y a veces ya no los quieren llevar, que porque el niño se está parando bastante, que porque es un peligro para él. Y el distrito lo dice, el equipo lo dice, vamos a tener, o una le van a tener que poner un harness, o le van a tener que poner el botón. Es algo que tratamos allá. Eso es parte de que ustedes acepten. Yo lo he reconocido y les dije, yo acepté por ignorancia que un principio le pusieran el harness a mi hijo, pero esa es una discriminación. ¿Qué es eso, Ceci? En español no sé cómo decirlo, es un chaleco que tiene como 8 botones o 6 botones, que si hubiera una emergencia, el que se queda es tu hijo. Si hubiera un accidente, en lugar de ir seguro, es el único que se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque el chofer, imagínate, para quitar tanto botón, son 6. Entonces tu hijo no se puede mover, va bien derechito. Yo aprendí después, como al año, después de clases, que yo acepté algo que por ignorante, que era discriminarlo a él. Era algo que estaban haciendo mal. Él sí, cierto, se paraba y caminaba y era un peligro para él. Entonces cuando me dijeron en el equipo, por seguridad de él y por su vida tenemos que amarrarlo, porque eso es amarrarlo, o vamos a cambiar la palabra, eso es amarrarlo. Entonces yo dije, bueno, pues por seguridad sí, ¿verdad? Que lo amarren. Pero después, aprendiendo, ok, empezamos como empiezan con la educación especial, empezaron de lo más severo y para ellos era más cómodo llevárselo así. Si estaba lloviendo, mi hijo no podía llevar una chamarra, no podía llevar ni un suéter, porque el de ese tiene que ir bien ajustado al cuerpo. Eso es discriminarlo, eso es algo muy, para mí es una ofensa a él, porque sí, están bien amarrados completamente. Entonces, ya después yo les dije que quería que se lo quitaran, que necesitábamos intentar enseñarlo a él, porque, ok, un harness, amarrarlo, ¿qué estamos haciendo? Como dice Ivy, ¿estamos extinguiendo el comportamiento o estamos forzando a que haga lo que yo quiera? Entonces le dije, ¿cómo le vas a enseñar tú a él que no es apropiado que se levante en el transporte? ¿Es cómodo para la chofer? Sí, es más cómodo para la chofer. ¿Es por seguridad de él? Digamos que sí. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo le vamos a enseñar a él cómo debe de comportarse el transporte? ¿Quiere decir que todos los años que él vaya a la escuela va a llevar va a ir amarrado? Y dijeron, es que es por eso. Digan, no, la seguridad yo la entiendo, pero entonces vamos a empezar como marca la ley. La ley dice que primero debemos intentar todos los recursos y luego ir avanzando a lo severo. Es lo mismo que la educación, de la general es a la severa, pero ¿qué empieza en el distrito? Empieza de lo severo para atrás, y si es que tú abogas, y si no, ahí se va a quedar. En el harness es lo mismo. ¿Qué pasó? No querían pagar un asistente arriba del transporte porque era más caro. ¿Qué pasó? Abogamos, y cierto, yo siempre tuve advocate para mi hijo, abogamos y logramos que el asistente de él, que estaba en entrenamiento en ABA, se subiera con él, le hicieron historias sociales, le pusieron una foto en transporte y se le enseñó a él que mientras él viaje en transporte, él debe de ir amarrado y estar esperando hasta que pare y le dé la indicación de que puede pararse. Se oye como que no va a poder aprender. Uno dice, no, mi hijo no va a poder hacer eso, mi hijo no puede, tiene tanta, no es discapacidad, es del nivel intelectual,
Entonces, uno cree que no. Pero yo he aprendido que sí, hay algo que yo tengo mucha confianza en que a base de tanta repetición, nuestros hijos aprenden. Y es lo que yo les digo, nunca dejes que te digan, no va a poder. Yo siempre he mirado en mi hijo que por más, quizás han pasado años en metas, para que él lo logre, pero lo ha logrado. Entonces, yo aprendí ahora, cuando me preguntan que no van a poder otros niños, yo le digo, nunca pierdas, porque tú nunca sabes en qué momento tu hijo está listo para aprender y puede lograr esa meta. Lo logró, se dejó el Hornets, aprendió en mi carro, mi hijo también se quitaba el cinturón, se paraba, se iba para enfrente, me quería ir abrazando, era un peligro, pero aprendimos que el ABA de ACE se subió a mi carro, lo enseñamos cómo debería de ir. En transporte aprendió, ahora mi hijo, en cuanto él se siente y oye que se enciende, él se pone el cinturón. Entonces, nunca debemos de dejar, y si transporte no quiere, usted tiene que abogar. Porque transporte la chofer no decide cómo va a estar su hijo por vida. Ella es cómodo para ella. Y también para el equipo, pues claro, obviamente, es quién va a trabajar, el asistente, el responsable, el BCBA que está en el equipo. Pero sí se puede. Y transporte es algo que nunca hacemos un énfasis en el IEP. Yo les pregunté el día de la clase del viernes, cuando usted está en el IEP le dicen, oh, va a continuar el servicio de transporte. ¿Cuántas de ustedes le han preguntado? ¿Cuándo fue la última vez que se les dio entrenamiento a los choferes de transporte? Es algo que tenemos que abogar, es algo que nosotros, porque imagínate, tu hijo se transporta todos los días. Entonces, ¿por qué en el IEP nunca preguntamos qué entrenamiento se le da al chofer de transporte? ¿Qué récord tiene el chofer de transporte? Porque yo tuve vecinos que manejaban el transporte de educación especial y usaban drogas. Y eran mis vecinos. Entonces, yo ahí sí me quedé, cuando me dijeron en entrenamientos, después un día que todos eran mis vecinos y usan drogas y usan los transportes de educación especial, yo me quedé como, es verdad, nosotros nunca en un IP nunca preguntamos nada de eso. Si pasa algo, entonces es cuando vamos corriendo al distrito. ¿Qué transporte? También sé si algo del transporte que yo no sabía era de que también a uno le pueden pagar, ¿verdad? Por llevar a tu hijo, te pagan las millas. Las millas. Así, ¿verdad? Otra cosa, hace como un mes, bueno, fue en septiembre, yo puse en el IP que quería que le dieran transporte individual a mi hija, pero me dijeron que como no tiene comportamientos agresivos, no la podían subir a un bus diferente al que toma mi hija. Querían que tomara el que lleva 30 niños y que fuera en ese bus. Y yo le dije, si yo no llego a estar cuando el bus llega por alguna cosa que llegue yo tarde, se va a bajar mi hija, ¿y con quién se va a ir? Me dice, no, es que necesitamos que pase algo para que le podamos otorgar el bus. Entonces dice, pone que no esté usted y le pasa algo. Le digo, entonces ustedes están esperando que le pase algo para que me otorguen el bus a mí individual. Dice, es que no se lo podemos otorgar, así es que usted puede apelar lo que usted quiera. Ese es algo bien difícil en esto de la abogacía, en la educación especial. Desafortunadamente, es verdad, tiene que pasar. ¿Por qué? Porque es una suposición tuya, pero no ha pasado. Y mientras ellos le provean transporte, es puerta a puerta, ¿no? Lo recogen fuera de tu casa, no en una locación. Y cuando tú tienes que estar ahí cuando él llega, pero tu hijo tiene a una IP, ¿no? Sí, pero no me lo quieren dar, dice que en mi derecho como padre yo tengo que llevarlo a la escuela y regresarlo, y está lejos la escuela. No, es que ya hace falta abogacía, porque él tiene, más o menos en tu caso me acuerdo, tu hijo tiene derecho a transporte puerta a puerta. Y es algo que tienes que abogar. Y volvemos. ¿Puerta quiere decir individual? No, puerta a puerta es que transporte llega a la puerta de tu casa y lo lleva a la puerta de la escuela. Como su hijo, lo que pasa es que lo ponen en una estación, por ejemplo, asignan en tal área, por ejemplo, vamos a decir aquí en Atlanta, y tú vivas donde vivas. Vamos a recoger aquí en Atlanta y en la Willow. Ahí tienen que estar los 30 niños entregándolos a sus papás. ¿Y qué pasa cuando vienen de regreso? Pues ahí los dejan y tú tienes que estar ahí. Si tú no estás puntual, el bus va a bajar a todos porque él se tiene que ir. Entonces aquí es responsabilidad tuya estar ahí. Pero más o menos conozco el caso de ella y yo sé que su hijo tiene derecho puerta a puerta. Aquí falta abogacía. Es lo que les digo, todo lo que sucede en un IP que no está siendo
implementado apropiadamente. ¿Qué falta? Falta abogacía, falta, aquí en esto que estamos hablando de la ley en transporte, ahí lo dice cuáles son los derechos que tiene tu hijo en el IP. ¿Qué pasa en el IP? Tú debes de abogar en el IP. Cuando dicen él tiene derecho a transporte, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Nosotros siempre tenemos, cuando algo no estoy de acuerdo, en el IP siempre tenemos que decir, no estoy de acuerdo, firmar en lo que estás de acuerdo, pero dice, excepto que estoy en desacuerdo en transporte de locación. Porque tú tienes que hacer hincapié cada IP y decir, no estoy de acuerdo porque su derecho es puerta a puerta. Si sucede un día algo, una tragedia, es responsabilidad del equipo. Y yo algo que sí hacía bien hincapié cuando alguien decía, no, va a ser así. Por ejemplo, una de ellas, la que dirigía, decía, vamos a suponer la administradora, decía, no, va a ser en una locación. Ok, no estoy de acuerdo. Vamos a escribir en el IP que tú, fulana de tal, eres responsable de lo que pueda sucederle a mi hijo. Y decía el nombre. Nadie quiere esa responsabilidad escrita. Nadie. Esa es una estrategia que usted tiene que tener rápido. ¿Por qué? Porque ella no va a querer hacer, no estoy diciendo el equipo, porque yo preguntaba, ¿quién está de acuerdo que eso suceda? Que sea así. Oh, todo el equipo, no. Entonces todas ustedes son responsables. Si le sucede algo a mi hijo, todas son responsables porque no estoy de acuerdo. Entonces yo ponía, estoy de acuerdo en el IP, excepto en transporte, vamos a suponer. Ellos ya tienen escrito en mis notas que no estoy de acuerdo. Si sucede algo, ojalá que no, ¿verdad? Pero si sucede algo, al menos tienes de dónde agarrarte. Pero si, ¿qué pasa? Si no estás de acuerdo, pero no haces hincapié en el IP, pues puede pasar algo y ellos apenas van a medio reaccionar, pero tú no tienes las evidencias que tú dijiste en cada IP que no estabas de acuerdo. Eso es, por eso les digo, todo sucede, ¿por qué? Porque no abogamos de la manera apropiada. Todo lo que está pasando inapropiadamente en un IP, sí, oye, dices, no lo sé, no lo conozco, no conozco las leyes, pero ahora las conocen. Lo que suceda de aquí para adelante con sus hijos es ¿por qué? Porque no están implementando lo que están aprendiendo. El libro lo tienen, hay que implementarlo, hay que... Sí, pero me ignoran, ¿ok? Una estrategia. Entonces tú eres responsable. ¿Que le vamos a quitar este servicio? ¿Quién dijo tú? Oh, anotemos ahí que fulana de tal dijo que se le quitara. No estoy de acuerdo porque puede tener consecuencias. Nadie en una IP, nadie quiere que el nombre quede escrito quién va a ser responsable. Es una estrategia muy buena que puedes usar. Y entre más aprendes a abogar, más fácil se va haciendo una IP y ellos van haciendo para atrás. ¿Por qué? Porque aquí nadie va a querer hacerse responsable. Y transporte es algo que se nos pasa bien fácil. Y todos corremos cuando les quitan transporte. O como cuando tienen en verano, hay unos que les dicen, no va a calificar. Pero estamos en el IP y no preguntamos, ¿y transporte qué va a pasar en verano? Transporte es servicio. Entonces, así como abogamos por lenguaje, por ocupacional, por comportamiento, el transporte tiene que ser también una prioridad. Nosotros, en todos los sentidos, preguntar quién va a transportarlo, si tienen entrenamiento, si sucede algo, a quién me voy a dirigir, porque a lo mejor muchos de nosotros no tenemos el nombre del director de transporte. Y hay que preguntar quién es. No necesariamente. Para mí sí, porque imagínate, ¿usted dejaría transportar a su hijo sin saber quién lo va a transportar? El transporte en verano, ¿es obligatorio que pasen por los niños a la casa o uno los tiene que llevar hasta la escuela donde ellos dicen? Transporte, si su hijo califica desde un principio puerta a puerta, es puerta a puerta. Si ellos dicen, en verano va a ser diferente, ¿quién dijo? No, pues que el equipo, ayer escuché algo en una IP que me da risa, que dicen, el distrito dijo que eso se debería de implementar. No, es que aquí el distrito puede decir lo que quiera. La ley, ¿qué es lo que dice? A mí no me interesa la póliza que dijo el distrito, como ahí, no, es que el distrito dijo que vamos a recoger los niños en una locación. No estoy de acuerdo. Staple, usted va a poner Staple porque ya lo aprendieron. Staple, no estoy de acuerdo. Verano va a seguir mi hijo puerta a puerta. Y no le va a cambiar nada. Y que ellos digan, no, Staple, porque mientras usted ponga el Staple, ahí se tiene que quedar, sea verano o sea año redondo. ¿Pero se tiene que llevar eso a la IFP o se puede ir a...? Sí, porque acuérdense que el servicio de verano lo hablan en el día del IP. En el IP están diciendo, va a continuar este servicio y en verano este también. Hay veces que en verano quitan ciertas
tiempo de servicio y dicen, en verano nomás va a ser tanto tiempo, pero en tiempo de clase regular año va a ser tal. En cuanto dicen transporte, como en su caso se eligieron, en verano va a ser de estación, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y pongo stay put y que continúe puerta a puerta. Ahí es rápido. Porque a mí siempre me han dicho, ok, quieres transportación en verano para las niñas, pero tú tienes que venir a dejar acá en la escuela en la que asiste. No, eso no dice la ley. Entonces, usted tiene que decirle, disculpa mi ignorancia. ¿En qué parte de la ley dice eso? La ley dice que si mi hijo tiene derecho a transporte puerta a puerta, es puerta a puerta. Que el distrito dijo, no me interesa el distrito. ¿Quién es el administrador o quién es el superintendente? Cambió, dame el código de la nueva póliza del distrito porque voy a apelar a Sacramento. Voy a poner una queja, porque es servicio que requiere su hijo. Entonces hay que poner una queja que el distrito está violando el derecho de su hijo, porque el IP dice que su hijo requiere, cuando ya ve que abajo dice transporte, ahí dice por qué su hijo requiere transporte. Y en verano, ¿verdad que no le cambió? No se le quitó la discapacidad o la necesidad que tiene. Entonces uno tiene que decir, oh, discúlpame, entonces en verano mi hijo le cambió la elegibilidad. No le cambió, entonces ¿por qué le estás cambiando el servicio? No ha cambiado la elegibilidad, entonces tú estás fallando, entonces voy a poner una queja a Sacramento porque estás faltando al servicio que él requiere, porque enfrente dice, ¿por qué requiere transporte? Léalo. Y ahí dice por qué su hijo está calificando para transporte. Entonces cuando le pregunte, usted también puede decirle, oh, disculpa, en verano le cambia la elegibilidad. No cambia, o sea, es nomás que rápido usted tiene que analizar el caso de su hijo. Por eso les digo, tenemos un año para el IP, porque verdad que tenemos el IP y luego viene, ya casi ahí está escrito que para el otro año. Entonces, no dejemos, en realidad revisemos todo el IP y prepararnos para el siguiente IP. Sí, por ejemplo, nosotros en Linwood nos dicen que ellos pasan por nuestros niños, pero tenemos que llevarlos a la escuela que ellos pertenecen, ¿verdad? Entonces, ellos te dicen, por ejemplo, yo siempre peleaba más que cuando yo trabajaba más que todo, mi hijo se corre, me decían, no, es que mamá caminando no puede caminar, y te dicen, camina. Entonces, obviamente le digo, sí, mi hijo camina, pero a veces me lo trae mi mamá, se le escapa, algo le pasa, y dicen que a veces uno dice, no, pues mejor prefiero llevarlo yo y no estar peleando, pero sí tiene razón. Ahí es lo que decimos, y típicamente se da mucho en nosotros los latinos, desafortunadamente, que decimos, para no estar peleando. No es que estás peleando, es que estás dejando que ellos hagan lo que quieran. La ley es bien clara cuáles son los derechos. Uno tiene, yo aprendí en DACA mucho eso, que nos decían, no, es que tu cultura es diferente. Por ejemplo, yo a veces les decía eso, no, es que me dicen que pues, sí, me llegaron a decir igual que a ti, me decían, pues, si estuvieras allá en tu país no le dieran nada, pues ya lo que le dan es ganancia. No, tú te tienes que quitar esa mentalidad. Eso yo lo aprendí mucho en DACA. Y es algo porque no debe de suceder con nosotros. Yo siempre cuando me dicen, no, que pues ya le están dando, ya sí está bien. Ok, entonces eres conformista, tú estás dejando que a tu hijo le den menos de lo que necesita. Si tu hijo necesita tanto y ya le dieron tanto, y tú consideras que necesita más servicio, entonces tienes que abogar por más servicio. Si tú dices, no, pues ya con eso, entonces quiere decir que tú estás conforme con lo que le están dando. ¿Por qué? Porque no quieres a lo mejor pelear, como tú dices, para no estar peleando. No es que algo que no tenemos que tenemos que practicar en el lenguaje, no es que queremos estar peleando, es que necesitamos abogar y hacer valer los derechos de nuestro hijo. Eso es todo, hacer valer los derechos. Si dicen, es que tu hijo camina, ok, y es algo que discutimos a veces hasta compañeras que sus hijos están en silla de ruedas, que sus hijos tienen una discapacidad como parálisis cerebral, que requieren, que son con una enfermedad, que están postrados, que no se mueven. O que llevan mucho equipo médico. Oh, perdón, que llevan mucho equipo médico. Ellos sienten, por ejemplo, vamos a hablar con el de autismo. Ellos sienten que ellos tienen más necesidad su hijo que el mío. Aquí con el problema, con el de nosotros, y se acuerdan que yo les dije en un picnic que nos pasó, los de nosotros caminan y es más peligroso que el tuyo que está sentado. El tuyo viene la enfermera y ahí lo tiene.
sí. El tuyo le das de comer y ahí se queda. El tuyo le das la medicina y ahí se queda. El de nosotros está más peligroso. ¿Por qué? Porque no mide el peligro. Porque si tú te descuidas, así se atraviesa en la calle. 2 veces a mí me pasó cuando mi hijo tenía 3 años. De puro milagro no lo mató un carro. Pero así, pasó uno y él le pasó y el del otro lado le pasó por un lado. Quedó parado y los dos me metieron una maltratada a mí y yo me quedé paralizada. Yo esperaba ver a mi hijo aplastado, apachurrado, la verdad, porque fue cosa de segundos. En lo que lo bajé de la carriola, la doblé y es parte de que uno se confía. Lo que yo cerré la carriola, voló y era avenida y yo estaba estacionada. Se fue. Es algo que se me fue de las manos y puede suceder. ¿Qué pasó? Fue preventiva, ahora lo ponía del otro lado. Siempre estaba de estacionar de lado y siempre si yo lo iba a bajar, primero hacía lo que tenía que hacer y al último lo bajaba él porque me pasó. Después, ya más grande me volvió a pasar, como a los 8 años me pasó otra vez, de que se bajan y no es aunque le digas quédate aquí. Simplemente si ven algo para allá, se hacen para allá. Entonces ahí es donde yo les digo, no es cuánto necesidad tiene médica, sino cuánta del nivel intelectual tiene nuestro hijo. ¿Cuál es la discapacidad mental? Porque ahí está donde está el peligro. Porque nuestros hijos lucen bien, pero ellos caminan. Y es lo que a veces la gente no entiende, que el peligro entre los de nosotros, los que caminan, el peligro más grande es ese, que caminan y que dicen, no, pues tú, gracias, mira, lo llegaron a decir. Tú no necesitas un carro para traer tu silla de ruedas. Tú no vas a agarrar a tu hijo y te vas. Sí, pero ellos no han visto ni vivido lo que yo vivo, lo que ustedes viven, las que nuestros hijos caminan. Y eso es algo que, aunque supuestamente todas estamos donde mismo, no. Es algo que ni ellas mismas o otras familias nos tienen esa consideración, diríamos, en que nuestros hijos están más en riesgo constante de peligro. Todo el tiempo es más peligro el de nosotros. Y ahí transporte tú tienes que decir, el peligro está porque él, es cierto, camina. Y le tienes que hacer hincapié, aquí la abogacía está, ¿ok? ¿Qué pasa con el de silla de ruedas? Ese no se va a ir si no lo mueven. Es ridículo lo que te está diciendo. Dile, o se va a ir solo. Peor si no se puede mover. Se va a ir, ¿verdad que no se va a ir? A la hora de abogar, tienes que hacerla sentir como te está haciendo sentir a ti. Porque yo algo que me molesta es que pongan en juego mi inteligencia también. Porque diciendo, oh no, pues espérate, que estás diciendo, estás mal, si ese está peor. Ellos lo miran en el distrito, pero tú le tienes que decir, ok, disculpa, el de silla de ruedas se va a ir solo si nadie me empuja. Peor si no se puede mover, ¿verdad que no se va a ir a ningún lado? Pero si mi hijo camina y no está alguien ahí para dirigirlo,